Bienvenidos a la sección número 14 de la materia La misión de la Iglesia, intentando contestar la pregunta ¿para qué existe la Iglesia? Nos corresponde ver el último paso en el plan supremo de la evangelización en el discipulado de Cristo. El último paso es la reproducción. La reproducción. Él esperaba que sus discípulos se reprodujeran. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15, 16. Y también lo tenemos en Mateo 28, 19a. Por tanto, id y haced discípulos. Ahí está la reproducción. Jesús se propuso que los discípulos reprodujeran su imagen en y por medio de la iglesia que se iba formando en el mundo. De este modo, su ministerio en el Espíritu quedaría duplicado muchas veces por medio de su ministerio en las vidas de sus discípulos. Por medio de ellos y de otros como ellos, continuaría expandiéndose en un ámbito cada vez mayor, hasta que las multitudes pudieran conocer en algún modo parecido la experiencia que ellos habían conocido con el Maestro. Con esta estrategia, la conquista del mundo era solo cuestión de tiempo y de la fidelidad de ellos al plan. La gran comisión de Cristo dada a su iglesia se resume en el mandato de haced discípulos a todas las naciones en Mateo 28, 19. Estas palabras indican que los discípulos tenían que salir al mundo para ganar a otros que llegarían a ser lo que ellos mismos eran, discípulos de Cristo. La multiplicación de los discípulos es la visión y el método del Nuevo Testamento. El discipulado no es el ministerio de cualquier organización particular de la iglesia, es el ministerio de Dios. Ha estado en su divino corazón desde el principio del tiempo. Del mismo modo que Él estableció la propagación física de la raza humana, ha establecido la propagación espiritual sobre la base de la multiplicación. En cuanto a la reproducción especial se refiere, en este caso la reproducción espiritual, la clave para el éxito es educar al discípulo de un modo profundo. Cada vez que una persona falla en ser un reproductor espiritual, se reducen grandemente las posibilidades finales de éxito en el discipulado. Por otro lado, Dios quiere que los mismos principios que obran en el mundo físico sean aplicados a la esfera espiritual. La razón del por qué la iglesia de Jesucristo encuentra tan difícil hoy día cumplir la gran comisión es porque la población del mundo está multiplicándose, mientras que la iglesia está solamente sumando. La multiplicación es una de las leyes fundamentales del universo. Las ovejas, el ganado, las bestias salvajes, las aves, las flores y las bacterias, todo actúa de acuerdo con el principio de multiplicación. La multiplicación es el modo de Dios de hacer las cosas. Es importante tomar en cuenta que hay un coste relacionado con la multiplicación. Todos los padres saben que la reproducción es costosa. Cuanto más niños tengáis, tanto más costará criarlos. Hay más decisiones a tomar. Hay más posibilidades de que alguna enfermedad haga presa en algún miembro de la familia. Hay mayor posibilidad de dificultades y ansiedad para toda la familia. Ciertamente, mayor número de hijos significa mayor tiempo empleado en su cuidado. Para el salmón, el coste de la multiplicación es su propia vida.
el salmón nada corriente arriba, pone sus huevos en la arena y muere. También el grano tiene que morir para reproducirse. Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Pero si muriere, llevará mucho fruto. Juan 12:24. Él mismo se entregó a sí mismo para reproducirse en sus discípulos. Ese es el costo de la reproducción. Para que la reproducción espiritual se dé, es necesario que cada creyente conozca con total claridad cuál es su lugar en la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo. La mayoría de las congregaciones no son un edificio espiritual, sino una montaña de ladrillos, y allí es donde está el mayor problema para que el principio de la reproducción se dé. Hay una gran diferencia entre esta montaña de ladrillos y el cuerpo espiritual de Cristo. Cada miembro de la congregación es un ladrillo, es una piedra. Los principios que encontramos en el Nuevo Testamento en relación a la iglesia como edificio de Dios nos hablan de esto. Todos somos piedras que llegamos a formar el edificio de Dios. Pero el gran problema que tenemos en la actualidad es que ese concepto se ha perdido y las congregaciones se han convertido en montañas de ladrillos sueltos. Los evangelistas continuamente traen nuevos ladrillos. El pastor alienta esto hasta el extremo de dar clases sobre ganar almas, digámoslo entre comillas. Traigan más ladrillos, les dice. Pero los ladrillos no son un edificio. En lugar de ser un arquitecto, el pastor ha llegado a convertirse en un guardián de ladrillos. El problema de tener una montaña de ladrillos sobre el terreno es que cuando estos no forman parte del edificio, sino que están solo sueltos, corren el riesgo de ser robados o de romperse. Por lo tanto, el pastor tiene que dedicarse entonces a velar por ellos continuamente, ya que cualquier otro o Satanás mismo podría robarlos o hacerles daño. Pero la Biblia nos enseña que los pastores están para otra cosa. Es para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y no para cuidar ladrillos. Algunas iglesias son como montañas de ladrillos. Tienen manos, piernas, orejas y narices, pero no son un cuerpo, no son un edificio. Son tan solo una montaña de ladrillos. Y en la mayoría de los casos, esto se da, el que los miembros no conozcan su lugar ni su función en el edificio, desdichadamente por filosofías extrañas que han asumido sus dirigentes, los pastores. Y entonces eso los lleva a no cumplir su deber, tanto al pastor como al miembro. Porque entonces los pastores solo se ocupan de traer más ladrillos. Hacen campañas, reuniones evangelísticas, distribuyen terrenos, crecen numéricamente. Ladrillos, ladrillos, ladrillos. En lugar de colocar a cada uno como parte de un edificio, solo se ocupan de cuidarlos, a los ladrillos sueltos. Y esto porque como no son parte del edificio y por lo tanto desconocen su función, además de estar solos, carecen de protección contra las estrategias del enemigo. Pero en el templo de Dios, cada individuo debe saber cuál es el ladrillo que está debajo de él, el que está a su lado y el que va a estar por encima de él. Jesús puso pastores en la iglesia para construir su templo y no para acumular ladrillos. El método de Cristo de la reproducción no se asemeja en nada a la acumulación de ladrillos. El crecimiento de su iglesia, junto al cumplimiento de la misión que se le asignó,
será proporcional al acogimiento de esta iglesia al método de Cristo, que es la reproducción espiritual. En vez de la continua llegada de ladrillos por otros medios ajenos al plan supremo de evangelización, que es el discipulado. Algunas declaraciones de Elena G. de White respecto a la reproducción del carácter de Cristo en sus discípulos como método básico del discipulado. El Hogar Cristiano, página 392, dice: los que son cristianos fervientes procuran imitar a Jesús, porque ser cristiano es ser como Cristo. Es realmente esencial tener conceptos correctos acerca de la vida y los hábitos de Cristo, para que sus principios se reproduzcan en nosotros, los que queremos ser como Él. La educación, página 97, dice: el proceso del crecimiento del trigo es como sigue. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El propósito que tiene el agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta es obtener el grano, pan para el hambriento y semilla para cosechar frutas. Así también espera una cosecha el agricultor divino. Trata de reproducirse en el corazón y en la vida de sus seguidores, para que por medio de ellos pueda ser reproducido en otras vidas y otros corazones. Notamos cómo está aquí en forma tan clara el paso de la reproducción. Cristo reproducido en sus hijos, para que ese carácter de Cristo reproducido en sus hijos se pueda reproducir de ellos a otros y de otros a otros. El mismo principio que teníamos de Pablo a Timoteo y de Timoteo a hombres fieles. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 47 y 48. Dice: Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres, y esto lo hace mediante los que creen en Él. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. Qué interesante. Por mucho tiempo se me enseñó a mí, cuando me preparé en el teológico y luego cuando trabajé por varios años, por más de 2 décadas, que los frutos que Dios pedía de mí en la evangelización eran ladrillos, más ladrillos. Pero aquí encontramos que el fruto que Dios espera es la reproducción del carácter de Cristo en mí como su discípulo, y que esa reproducción se dé en otros y de esos otros en otros. Ese es el fruto que Dios pide de sus discípulos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 124, dice: el amor y la benevolencia manifestados en la vida de Cristo han de verse en la vida de los que trabajan para Él. La actividad ferviente e incansable que caracterizó la vida de Cristo ha de caracterizar nuestras vidas. El carácter del cristiano ha de ser una reproducción del carácter de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 449, dice: Cristo da un nuevo carácter a todos los que creen. Este carácter, mediante su sacrificio infinito, es la reproducción del suyo propio. Nuestra elevada vocación, 11 de julio, dice: Él llama a sus seguidores para que caminen en sus huellas de abnegación y sacrificio propio. El carácter del cristiano debe ser una reproducción del carácter de Cristo. El mismo amor, la misma gracia, la misma abnegada benevolencia vistas en su vida han de caracterizar las vidas de sus seguidores. Eventos de los últimos días, página 38, dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. La reproducción espiritual, entonces, hermanos queridos, ha sido siempre el método de Cristo.
Fue así también con Moisés y aquellos a quienes influyó. Y con todos los siervos de Dios fue la reproducción de sus vidas, que era a la vez la reproducción de la vida de Dios en ellos. El método de Dios. En relación a Moisés, nos dice Elena de White en Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 457, 458. Moisés había muerto, pero su influencia no murió con él. Ella había de sobrevivir reproduciéndose en el corazón de su pueblo. El recuerdo de aquella vida santa y desinteresada se conservaría por mucho tiempo con amor, y con poder silencioso y persuasivo amoldaría la vida hasta de los que habían descuidado sus palabras cuando vivía. Interesante. Dice, como el resplandor del sol poniente sigue iluminando las cumbres de las montañas mucho tiempo después que el sol se ha hundido detrás de las colinas, así las obras de los puros, santos y justos derramarán su luz sobre el mundo mucho tiempo después que murieron quienes las hicieran. Sus obras, sus palabras y su ejemplo vivirán para siempre. Quisiera dejar con ustedes una declaración de las que leímos, que quisiera repetir para concluir con ella, porque para mí es clave en este paso de la reproducción. Fue la que les leí en Palabras de Vida del Gran Maestro, 47 y 48. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres, y esto lo hace mediante los que creen en Él. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto. Lo que quiero enfatizar aquí es cuál es el fruto que Él pide en el discipulado. Dice, el objeto de la vida cristiana es llevar fruto. La reproducción del carácter de Cristo en el creyente. Ese es el fruto. La reproducción del carácter de Cristo en el creyente para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. He allí el último paso del Señor establecido en su ministerio en esta tierra y dado como comisión a su iglesia en el plan del discipulado, la reproducción espiritual. Y entonces quedamos por aquí con lo que son los 8 pasos en el plan divino, en el plan supremo de la evangelización, los 8 pasos del discipulado. En las próximas secciones, el plan es compartir con ustedes, hermanos y amigos queridos, cómo se dio en el plan del discipulado la transformación en el diario vivir con el Señor Jesús, cómo se dio la transformación de algunos de los discípulos. ¿Quiénes eran y qué llegaron a ser gracias a la relación con Cristo en el plan del discipulado? Transformación que nos ayudará a todos nosotros, porque seguramente que los defectos que había en ellos los miraremos también en la mayoría de nosotros, y también el éxito que alcanzaron gracias a su relación con Cristo. ¿Quiénes eran? ¿Por qué transformación pasaron? ¿Y cómo puede ser esa nuestra experiencia? Sería lo que trataríamos de ver en las próximas secciones de esta misma materia del discipulado. Quedamos por aquí con los 8 pasos del discipulado y trataremos de ver esas secciones, si el Señor nos da vida, en las próximas ocasiones. Que Dios les bendiga mucho.